Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a iniciar otro tema. De todo, bendiciones y que hayan amanecido muy bien. El tema de hoy se trata sobre sistemas de información aplicados al sector salud. Se puede decir que la técnica de comunicación en la atención al cliente usuario. La comunicación técnica es el proceso de la transmisión de informática a través de la escritura, habla y otros medios de comunicación a un público específico. Los comunicadores técnicos suelen trabajar en colaboración para crear productos para diversos medios de comunicación, incluyendo el papel, el video y el internet. Básicamente se crea para tratar de ayudar al profesional de la salud a llevar por lo menos la información, es decir, a través de esa comunicación que se hace. Bien. Existen tipos de comunicación de información en el sector salud. Ayuda en línea, manuales de usuario, manuales técnicos, informes detallados, especificaciones, procesos y manuales de procedimiento, las técnicas de referencia, hojas de datos, revistas, patentes, capacitación y documentos de negocios, informes técnicos. Bien. Entonces, podemos ver que existen muchos tipos de información que nos facilitan al profesional de la salud llevar esa información al usuario. Bien. Vamos a comenzar con el uso del teléfono. Una de las formas de tomar contacto con el cliente es mediante el uso del teléfono. Es muy importante la forma en que establecemos la comunicación y el tono de la conversación. El diálogo con la otra persona del otro lado de la línea debe iniciarse siguiendo tus pasos. Saludar al interlocutor, dice buenos días. Segundo, dar el nombre de la empresa. Consultorio odontológico, le habla el auxiliar tal o la asistente tal. Decir el nombre. En ese caso podemos decir Alejandro Martín. Ofrecer la ayuda que necesita el interlocutor, preguntarle en qué le puedo colaborar. Y antes de tomar el auricular debe tener alguna expresión entusiasta de la persona que atiende, es decir, que tiene que estar contento o contenta en el caso de la mujer. En la atención telefónica tiene una serie de requisitos que debe cumplir para lograr el objetivo. Debemos evaluar no solamente lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Es decir, a veces usted quiere decir algo y de pronto no usan las palabras correctas y puede sonar a ofensa o a disgusto, o de repente no quiere usted ¿cómo es? Hablar con esa persona o atenderla. Hay unas frases que se deben evitar en el momento de una atención telefónica, como usted tendrá que, no hay que dar detalles innecesarios, evitar la palabra debería y no mencionar otras quejas. Entonces, vea que también para poder
debería evitarse no constante usar palabras que de pronto vayan a sonar a incomodidad al paciente o usuario. Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo amanecen? Muy bien, profe. Bien. Bueno, estaba hablando sobre el uso del teléfono. Ya. Normalmente a veces, como está hablando en otras ocasiones, que uno tiene que saber cómo contestar el teléfono. Ahí está una serie de elementos. Si están viendo la imagen, Dana, Fernando, ¿están viendo la imagen? Sí, profe. ¿Ah? Sí, sí la veo. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Sí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vea que dice esos elementos elementales: saludar, dar el nombre de la empresa, cargo de departamento, decir el nombre, ofrecer la ayuda al interlocutor, y antes de tomar el auricular usted tiene que tener una expresión entusiasta, es decir, que es motivo para contestar adecuadamente el teléfono. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este ejercicio. Vamos a comenzar con Dana. Haga cuenta de que usted va a contestar una llamada de un paciente. ¿Cómo lo haría? A ver, siguiendo esas pausas. ¿Cómo? No le entendí muy bien, profe, se entrecortó la comunicación. Le estoy diciendo de que usted está viendo la imagen de donde dice el uso del teléfono, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces va a hacer la pesa de contestar el teléfono siguiente a esas 5 pausas. Entonces quiero escucharla, eso es lo que tiene que hacer. Bueno, ya. Ok. A ver. Sería un consultorio odontológico. ¿Qué nombre le colocaría? ¿Usted me da el nombre o tengo que adivinar el nombre de la empresa? Usted tiene el encendido para yo marcarte y tú vas a hacer el ejercicio. Ok. Bueno, vamos a buscar a... Muy buenos días. Muy buenos días. Ay, me congelé. Bueno, empecemos otra vez. Okay, muy buenos días. Muy buenos días. Se comunica con... Se cortó. Aló. Aló. Recuerde que, mire, vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Tiene que saludar al interlocutor. Primero yo primero saludo. Dice buenos días, yo buenos días. Entonces, seguidamente da el nombre de la empresa, el cargo del departamento, dice su nombre, le pregunta en qué le puedo colaborar y usted tiene que hacerlo de una manera entusiasta, que tú te quedas. Vamos a hacer el ejercicio. Ok. Estoy marcando otra vez. Buenos días. Muy buenos días. Le estamos comunicando desde acá de Sonría. ¿Con quién tengo el gusto? Con Nicolás Acosta. Señor Nicolás, mucho gusto. Mi nombre es Dana. ¿En qué le podemos colaborar? Llamo para solicitar para una asignación de una cita. Sí, claro. ¿Me dice, por favor, su número de identificación? 79041124. Ok. Entonces, para el día de mañana tenemos un espacio a las 10 de la mañana. ¿Le serviría ese horario? No,
Sería para el sábado, si es posible. En horas de la mañana. Sí, señor, podría ser. Ah, muy bien. ¿A qué horas exactamente? Tenemos cupo de 9 a 11 de la mañana. Bueno, entonces mañana me espera a esa hora. Gracias, señorita Dana. Hasta Fue mañana. un placer. Que tenga muy buenos días. Igualmente. Bueno, entonces recuerde que lo hacemos así porque en este módulo se hace un video en el consultorio de atención al cliente. Usted mismo trabajando, entonces vamos a hacerlo. Señor Fernando, ¿está por ahí? Señor Fernando. Bueno, no está no hacer el ejercicio. Bueno, vamos a seguir entonces con la clase. Entonces, ¿cómo se hace la atención telefónica? Dice que la atención telefónica tiene una serie de requisitos que se deben cumplir para lograr el objetivo. Debemos evaluar no solamente lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Es decir, por lo menos vea que tú, Dana, no hay que dudar. Por lo tanto, entiendo porque este es un ejercicio, pero uno tiene que ser bastante sagaz, entusiasta. Muy buenos días. Me dice el nombre de la empresa que tú te sonrías. Está comunicándose con sonrías. Soy la asistente o auxiliar Dana Carolina. ¿En qué le puedo colaborar? ¿No? Bueno, entonces si hacemos el ejercicio que hicimos en la parte siguiente. Entonces, sin embargo, usted debe evitar palabras durante la atención o frases durante la atención al cliente, como la primera, usted tendrá que, o sea, como diciendo, usted verá cómo se lo soluciona. No, tampoco usted puede decir, no hay que dar detalles innecesarios, tampoco se puede decir esas palabras. Evitar la palabra debería, tampoco debería usar esas palabras y tampoco mencionar otras quejas. Entonces vean que durante la atención al paciente no se le da. Otra cuestión. Si yo le digo, le voy a hacer una pregunta. Dana está por ahí, ¿verdad? Si yo le hago una pregunta, o sea, si hacemos una pregunta. Sí, aquí estoy. Te voy a hacer una pregunta. Si yo te digo a ti, pues espérate y acomodo la idea para el ejercicio. Ya, te pido una información, señorita, y yo necesito que usted me dé esta información. Y usted dice que no. ¿Usted cómo soluciona ese no a ese paciente? ¿Cómo le dice? Espérese un momentico, yo le colaboro, dame 5 minutos, o llámeme mañana, que le tendré la información, o le dice, espérese un momento, yo le averiguo. Pero, o sea, si es una información... ¿Ah? Cualquiera que sea, no necesariamente, o sea, que usted de pronto no la tenga a la mano. Ya. Entonces, ¿cómo manejaría esa situación en el momento que no le pueda dar la información inmediatamente al paciente? ¿Cuál cree que es lo que usted diría? Me diría en este caso que soy el paciente. A ver. Pues yo le diría, regáleme unos minutos y ya le doy toda la información o le regalo los datos, ¿no? Ajá. Y en caso de pronto de no tenerla. Que no lo tenga en el momento. Pongamos que usted no la tenga en el momento. ¿Ya? Entonces, yo le diría que en cuanto tenga la información se la hago llegar o se la facilito, ¿no? Ya. Bueno, hay que tener en cuenta algo. Cuando usted le dice al paciente, no, mira, yo la información le averiguo y lo estoy llamando en horas de la tarde. Usted debe cumplir con eso. Así no la tenga. Dice, usted lo llama, señor Nicolás, mire, le estoy averiguando y todavía no tengo el dato, pero si quiere, yo lo puedo, cuando tan pronto yo lo tenga, yo lo llamo. Ya, puede ser mañana o pasado mañana, ¿sí? A ver, ¿qué me dice, señor Fernando? Uno no se lo puede, de pronto si uno tiene el tiempecito, uno no se lo puede averiguar enseguida. Es que en el caso ese sí lo tiene, pero es que estoy diciendo en el caso que no tenga la información a la mano. ¿Usted cómo haría? Usted no le va a decir, no, espérate,
10 minutos el teléfono y resulta que pasa media hora. No, usted tiene, si usted no la tiene a la mano, es preferible decirle, mira, en el momento no tengo la información, pero si usted me da el transcurso del día, yo en horas de la tarde haré lo posible para tener la información que me está solicitando. Y usted dice que lo va a llamar, usted tiene que llamarlo, aún así no lo tenga. Usted le dice, perdón, señor Nicolás, lo estoy llamando, pero aún no he podido atender a su solicitud con ¿cómo es lo que usted me ha pedido? Porque hay que llamar, ¿por qué? Porque es muy, muy dispendioso que de pronto usted no llame y al día siguiente se esté llamando otra vez, en este caso este señor, preguntándole, señoritas, usted me dijo que me iba a llamar si tenía la información. Ya, usted no le va a decir, no, es que no la tenía, por eso no. Tiene que llamarlo indistintamente, así no la tenga. ¿Por qué? Porque eso se llama a estar atendiendo y haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué? Entonces, porque le crea confianza al paciente. No, la señorita aún así me llamó no teniendo la información. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bien. ¿Qué son las TIC? Las TIC son la tecnología en informática, en información y comunicación. Tecnología en información y comunicación. ¿Cómo vamos a utilizar eso en las TIC? Son una posible respuesta a las inquietudes de planificación, gestión, información, investigación, diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? Entonces no se lo olvide, las TIC son tecnología en la información y comunicación. Bien. ¿Cómo se aplica entonces las TIC al sector salud? Ya. Muy sencillo. A través de un software médico o sistema de gestión institucional. Accesos a servicios de información para profesionales y pacientes. Y soporte de comunicación en las actividades asistenciales, médicas y quirúrgicas. Bien, cuando hablamos de un software médico o ontológico es cuando uno tiene su propia historia clínica. ¿Ya? Uno compra el software y entonces llena los datos y hace una base de datos con todos los pacientes. Eso. Para el sistema de gestión institucional significa para poder desarrollar correctamente el proceso de gestión o el proceso de manejo de una institución a través de estas software. También permite el acceso, digamos, para una información que requiera de pronto un profesional, un paciente, igual cuando usted entra a la EPS, salud total, no EPS, donde le dice, no, mira que usted llegue y mira, sí, está activo, está inactivo, cuánto es para pedir la clave de los aportes, etcétera. Entonces, eso también sirve el activo. Y soporte en comunicación en las actividades asistenciales médicas y quirúrgicas, es decir, tener acceso a aquellas actividades que se han hecho en los pacientes. Entonces, las TIC en la salud de hoy. Entonces, como pueden ver, tenemos una imagen. ¿Ya? Dice, la incorporación de las TIC al mundo sanitario está suponiendo un motor de cambio para mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de herramientas dirigidas a dar respuesta en áreas como la planificación, la información, la investigación, la gestión, la prevención, promoción en el diagnóstico o tratamiento. Entonces, mira que es fácilmente porque así uno le puede dar, por lo menos al paciente, toda la información requerida. Bien. Salud global. Entonces ponemos que los nuevos instrumentos como el Internet, las comunicaciones móviles, que son los celulares, y la red de medios de comunicación, están promoviendo la interconexión más amplia que jamás ha existido entre unas personas y otras, y entre estas y todo tipo de organismos e instituciones. La práctica clínica gira alrededor de datos, información y conocimiento. ¿Qué quiere decir? Es de que eso tiene que ser una conectividad general. Aquí en la imagen aparece ya que todo está conectado.
Ya, entonces hoy en día, gracias a esa tecnología de la información y comunicación, uno puede estar a la vanguardia a través del Internet. Bien. La TIC y la salud. En el caso concreto de los ciudadanos, la salud les proporciona considerables ventajas en materia de información, incluso favorece la obtención de diagnósticos alternativos. En general, para los profesionales, la salud se relaciona con una mejora en el acceso a información relevante. Relevante significa importante, asociada a las principales revistas y asociaciones médicas con la prescripción electrónica. La electrónica asistida y finalmente con la accesibilidad global a los datos médicos personales a través de la historia clínica informatizada. Entonces, la actividad de hoy es que ustedes me van a hacer un ensayo, copien por favor, sobre la importancia de la historia clínica informatizada en el área de la odontología. Esa es la primera actividad en el día de hoy. ¿Qué es una historia clínica informatizada? Es la que se hace en un software, porque la normalita, o sea, la manual es la que se hace en papel. Y la informatizada es la que se hace en el computador. Entonces la pregunta es de hoy, la importancia de la historia clínica informatizada en el mundo de hoy en el área de la odontología. Bien. ¿Cuáles son esas áreas de desarrollo? Las áreas de desarrollo sanitaria. Esta área de desarrollo son 5 áreas de las TIC para garantizar la cobertura y la continuidad sanitaria en todo el ámbito. Entonces, ¿cuáles serían esas? La historia clínica electrónica o informatizada, la receta electrónica, la movilidad y la telemedicina, y el PAC, que es Picture Angular Communication System. ¿Ya? Entonces significa sistema de comunicación de imágenes archivadas. Entonces mire que es importante esas áreas en las cuales se desarrollan las TIC. Yo las repito: historia clínica electrónica, receta electrónica, movilidad, telemedicina y el PAC. Segunda actividad, me van a decir que es la telemedicina. Bien. ¿Cuáles serán los beneficios de la TIC en el sector salud? Reducción de brechas geográficas, apoyo a procesos en la atención e ingresos del paciente al sistema de salud, soporte de procesos en atención especializada, sustento a los procesos de emergencia, monitoreo a los pacientes crónicos y crear centros dirigidos al paciente que no comparte la misma cultura con el médico y además habla otro idioma. Entonces mire que las TIC lo que hace, por lo menos, reducción de brechas geográficas, significa a sitios, municipios, barrios, países. Por eso hoy en día usted está aquí en Colombia y usted se puede comunicar con otra persona en el exterior, o no vamos lejos, en otra ciudad, o si no, en un mismo sitio, en un mismo país, en una misma ciudad, pero en otra parte de esa misma ciudad. Entonces eso es lo que hace es reducir las TIC. El apoyo al ingreso en la atención e ingreso del paciente al sistema de salud. Cuando es por primera vez, entonces se busca la información y ayuda indistintamente a los que están en admisiones a poder ingresar a un futuro paciente al sistema de salud. También cuando se van a hacer citas especializadas, pues también ayudan a darle la cita a los pacientes. Igual cuando se hace en atención inicial de urgencia. También cuando se está en el monitoreo de los pacientes crónicos, por lo menos una UCI. Y también aquellos que
de pronto pacientes que no se entienden con la cultura con el médico y que además el idioma es diferente. Entonces, para que entiendan qué es la historia clínica electrónica o informatizada. Los avances tecnológicos que se ven en todos los campos y la necesidad del manejo de la información ha llevado al desarrollo de la historia clínica electrónica con un método de seguimiento clínico y administrativo. Le vamos a explicar por qué. ¿Por qué pasa esto? Porque normalmente cuando uno va a una EPS, cuando uno es EPS, por lo menos y va a una cita médica y de pronto lo asignan con otro médico que no es de cabecera porque de pronto está incapacitado o porque está de vacaciones, ingresan a través del número de tu cédula, entonces entra a la historia clínica informatizada o electrónica. ¿Por qué? Porque es que sí, antes eso ha mejorado mucho porque tenían que ir entonces a buscar la historia manual y tenía que devolverla. Hoy con esa de la parte de la tecnología ha sido algo muy, muy interesante porque ya el médico tiene acceso a la historia clínica. Bien. Y en la parte administrativa tiene que ver por lo menos cuando, un ejemplo, un paciente que está hospitalizado, ahí se le anota en toda la historia clínica todo lo que se le ha hecho, el material que se le colocó. Entonces, en el momento de hacer el cobro por parte de la entidad que ha prestado el servicio, entonces debe estar condensado en esta historia clínica. Entonces, que eso es muy importante en ese sentido. Bien. ¿Qué dice la ley 527 de 1929? Establece los requisitos sobre la validez de la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, los cuales están observados para desarrollar programas de gestión documental. También establece que los requisitos sobre la validez de los métodos de firma electrónica, los cuales deben ser observados para desarrollar programas de gestión documental. En la ley 594 del 2000, en su artículo 21 dispone que las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos. Cuando vayamos en el próximo módulo, que es los procesos de archivo, entonces entraremos en detalle. Pero ahí dice que igual todas las entidades están obligadas a tener un programa en el cual tengan acceso a documentos de tipo informático, ¿ya? Aplicando las tecnologías y soportes que así den al lugar. En la resolución 3374 del 2000, eso hace referencia a lo que es la parte el régimen de
de referencia y contrarreferencia. En el artículo 9 dice, proceso informático en los prestadores de servicios de salud. En la actualización de datos deben estandarizar las formas de registro manual, es decir, que se lleve a la mano, o automatizado, que incluyan los contenidos y estructuras definidas en esa resolución. Es decir, ya esa resolución lo vamos a ver el próximo módulo. Hacer el registro de los datos simultáneos con la prestación del servicio de salud y garantizar la confiabilidad y validez de los datos. Cuando uno va a ingresar datos en cualquier situación, se debe verificar la validez, si esos datos son correctos o no, por lo menos si el número de cédula, que es el mismo número que se identifica la historia clínica en un paciente adulto, es decir, que sea mayor de edad, verificar si realmente corresponde al paciente. Bien. En esta misma resolución dice que es en la validación de los datos previos a su transferencia, deben verificar la consistencia de estos en cuanto a los valores que asumen las variables y la referencia cruzada de las mismas. En las transferencias de datos a las entidades administradoras de planes de beneficio, deben enviar los mismos datos a los respectivos archivos dentro del mismo mes o en los primeros 20 días del mes siguiente a la facturación de los servicios de salud. ¿Ya? En la ley 1438 de 2011, por los medios de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. En ese artículo 112, articulación del sistema de información. El Ministerio de Protección Social, a través del Sistema Integrado de Información de la Protección Social, SISPRO, articulará el manejo y será el responsable de la administración de la información. Parágrafo transitorio. La historia única electrónica será de obligatoria aplicación antes del 31 de diciembre del año 2013, ya, cuando tendrá plena validez probatoria. Es decir, que la historia clínica viene funcionando desde ese año. Tipos de historia clínica. En odontología, cada profesión, cada especialidad tiene su propia historia. Una historia para el odontólogo general, una historia para el que es ortodoncista, una historia para el que es el cirujano, una historia para el que es rehabilitador, uno para el que es endodoncista, etc. Pero normalmente en odontología se usa una historia clínica única, pero igual de todas maneras ya se le hacen los anexos, depende del tipo de especialidad que tenga el paciente. Entonces, y en medicina en general se usan historias clínicas de urgencia, historia clínica de hospitalización, historia clínica por odontología, historia clínica de consulta externa. De todas esas cuatro urgencias, la historia clínica yo las tengo. El año pasado con mi ¿Cuáles deben ser las características de la historia clínica electrónica? Integralidad. No discriminación. Indistintamente quién sea el paciente, tiene que tener su propia historia clínica, sea gordito, sea bajito, sea chino, sea musulmán, todos tienen que tener su historia clínica electrónica. Secuencialidad significa que todo lo que se le haga al paciente durante el procedimiento se debe ir anotando en la historia clínica en la medida que se está haciendo. Generalmente a veces el error que cometen algunos odontólogos auxiliares que no anotan enseguida y después se ponen a pensar qué fue lo que le hicimos o qué fue el procedimiento, qué fue lo que se utilizó, ¿no? Se tiene que ir anotando inmediatamente. Privacidad. La privacidad es igual que en la historia clínica manual. Solamente le pertenece al paciente, al representante legal o al responsable si se trata de un menor de edad, o si el paciente es adulto
o tiene problemas de índole, una discapacidad. También la pueden ver en casos de problemas legales, el abogado defensor, el abogado acusador, o sea, el ente acusador, y todos aquellos, y sobre todo el personal de la salud que lo atiende. Quiero hacer una pregunta. A ver, Dana. Dana, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, supongamos que está trabajando conmigo, un ejemplo. Y Fernando es otro auxiliar. Ya. Atendemos un paciente. Fernando, que auxiliar, ¿puede ver la historia clínica o sí puede ver la historia clínica? ¿Cómo? ¿Tú trabajas ¿Fernando conmigo? qué? Fernando puede ver la historia clínica o no la puede ver a pesar de que es auxiliar. Pero él no está en el momento de la atención del paciente, solamente estás tú y yo. Él puede ver la historia clínica. Yo A ver. pienso que sí, porque puede que en algún otro momento yo no tenga la disponibilidad de auxiliar para atender el paciente y se requiera de pronto de Fernando como auxiliar, entonces él debería también tener acceso a la historia clínica del paciente. Pero en caso contrario, o sea, diferente a eso, pienso que no sería ético de pronto divulgar la historia clínica o algo así. Exacto. Mire, cuando se atiende a un paciente, solamente puede ver la historia clínica el personal que lo atiende. En ese caso, tú y yo. Fernando no la puede ver. ¿Por qué? Porque ahora, si él está ahí y hace parte de ese cuerpo de profesionales de salud oral que vamos a atender al paciente, obviamente sí. Ya, es que la historia clínica es privada. No lo puede ver ni siquiera, ojo, ni siquiera otro profesional, a menos que se le pida autorización al paciente. Ya, cuando veamos historia clínica, el próximo módulo en admisión, ustedes van a saber lo delicado que es una historia clínica, ya, porque es un documento privado que solamente lo ve el médico, el odontólogo, si es como es la auxiliares o auxiliares y el mismo paciente. Ya, ¿quiénes son los que son los dueños de la historia? El paciente y el personal de la salud que lo atiende, ya, o en ese caso la institución prestadora de servicios. Entonces es muy importante tener en cuenta eso sobre la historia clínica. Bien. Profe. Sí, pregunta una señora Álvaro. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Qué consecuencia de pronto tiene que de pronto que el paciente se entere de que la historia clínica la están manejando otras personas? Pues tiene una... ¿Qué se puede ganar? Usted, Dana, que facilitó cómo es la historia clínica, una suspensión en el mejor de los casos. En el peor de los casos le cuesta el trabajo. Y a usted una recomendación verbal y de pronto una suspensión. No se le puede ya porque usted no vio la historia, pero con la autorización indebida de Dana. Ya. Ahora, ¿qué puede hacer el paciente? Una demanda. ¿A quién va la demanda? Contra la institución o contra el odontólogo. ¿Ya? Entonces es muy importante de que, es más, todo lo que usted escuche o anote en la historia clínica no debe ser divulgado ni a su familia, ni su pareja, a nadie. ¿Sabe cuánta, como dicen, como en las películas, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas? Usted no tiene que estar divulgando nada de los pacientes. Todo lo que suceda en el consultorio, bueno o malo, solamente es reserva de usted y de su jefe. Si usted está viendo algo que de pronto no va en consideración con lo que de pronto el jefe está haciendo, usted tiene que guardar fidelidad. No.
Ya, yo estoy trabajando aquí y yo tengo que guardarle la espalda, aunque usted no esté de acuerdo. Ya. ¿Por qué? Porque si el jefe entera que usted habla mal de él, pues la hace enseguida porque dice, no, yo no confío en mi auxiliar. Bueno, así que hay que tener en cuenta de que todo lo que pase indistintamente tiene que quedarse dentro del consultorio. Y menos una historia clínica, revelar información. Eso está estrictamente prohibido. Bien. Lo demás que es racionalidad científica, veracidad, disponibilidad y oportunidad, eso lo vamos a ver en el próximo módulo en lo que es en la historia clínica. Bien. Entonces vamos a ver un parámetro entre la historia clínica convencional, o sea, la de manual, con la electrónica. La inviolabilidad, es decir, que no se debe violar todo. Se puede llegar a rehacerse total o parcialmente sin detectarse. ¿Ya? Protección digital, backup. Entonces, ¿qué sucede? Le voy a decir una cuestión. En la historia clínica manual, usted no puede usar ni siglas, ni palabras incompletas, ni usar ni correctores líquidos. ¿Por qué? Porque no puede haber ni tachones, ni enmendaduras, nada. Porque si usted lo hace, usted puede decir que está alterando o cambió la información. En cambio, en una electrónica, pues no sucede eso. ¿Por qué? Porque usted puede cambiar los datos y no se da cuenta nadie. Ahora, para poder acceder a esa historia clínica, esa historia clínica a través de un software tiene su propio sistema de protección que solamente puede ingresar la persona quien la elabora. La secuencialidad, fecha y hora manual, se hace en la forma a mano, y la fecha y hora automática, igual, usted saca de tinta y te aparece enseguida la fecha. Bien. La reserva de la información, mecanismo de control de archivos, es decir, esas historias están en un archivo central donde se sacan y se introducen nuevamente. Y en el acceso y disponibilidad, disponible en un solo lugar, diferentes métodos de acceso facilitan manejo de datos estadísticos. Y el riesgo de pérdida de información. Normalmente uno guarda la información en un backup, es decir, supongamos que se cayó el sistema, se perdió la información, pero como la tiene guardada en otra, por eso cuando usted hagan trabajos, de aplicarlo así, usted no lo guarde solamente en una USB, mándela a su correo. Si tiene dos correos, mándelo los dos correos, mándelo o guárdelo en la nube. ¿Por qué? Porque si se le daña la información del portátil, del PC o de la USB donde la tienen guardada la información, no se le va a perder. ¿Por qué? Porque usted ha tenido un archivo de ¿qué? De respaldo. Bien. Seguimos. La integridad de la información clínica. Frecuentemente se encuentra en diversos servicios y la información del paciente se encuentra en un solo archivo. Entonces, ahí está la diferencia entre una clínica manual, porque tiene que hacer varios archivos, en cambio en la electrónica solamente se coloca en un solo archivo. Entonces, ¿verdad que la historia se puede hacer de esa manera? Bien. ¿Sufre deterioro con el tiempo? Claro, las historias clínicas manuales se van deteriorando porque es papel. En cambio, en la electrónica permanece inalterable, así pasa en mucho tiempo. La legibilidad, algunas veces legible, por eso yo les decía que no puede tener ni manchones, ni enmendadura, nada, escribir todo en forma completa. En cambio, en el computador o en el sistema informatizado o electrónico siempre va a ser legible. Bien. Bien.
Tenemos también la legibilidad y valor probatorio, manejo correcto de los archivos y firma digital, inserción de hora y fecha automática, firma y sello con matrícula y la firma digital. En cambio, mira que bien. Y la identificación del profesional, el firma y sello con matrícula y la firma digital. Ya, entonces, más sencillo. Bien. Tenemos entonces la temporalidad precisa, fecha y hora manual, fecha y hora de inserción automática, información duplicada o innecesaria, es decir, a veces tiene que volver a sacar. En cambio, en la electrónica, la fase de identificación de tratamientos prescritos, porque usted busca la información y seguida se despliega la pestaña y ahí aparece. En cambio, en las de manual, usted tiene que ir, supongamos que sean varios archivos, entonces tiene que ir a ver en qué archivo se encuentra ese procedimiento. Estandarización de datos, se organiza según la necesidad de cada servicio, igual porque son muchos archivos, e ingresa estandarizado de datos en un solo archivo. Los costos del personal administrativo. Requiere personal para el mantenimiento de archivos. Entonces, normalmente en una archivo central o de gestión o cultural, generalmente hay el archivador profesional y hay auxiliares, que por lo menos mínimo hay 2 o 3 personas para el mantenimiento, si no es más, de ese archivo central. En cambio, en el digital solamente o electrónico solamente el profesional que requiere la información es el que lo va a manejar. Bien. Requisitos que debe tener una buena historia clínica electrónica. Tenemos la funcionalidad. Funcionalidad. Captura los datos ordenados por el paciente. Funciones archivísticas. Imprimir. Tenemos también que es, o sea, en ese caso, pues, supongamos que no es necesario, sino que se hace una captura ahí mismo del computador si se quiere mandar una información al paciente o de acuerdo en una interconsulta. En la función archivística, pues, recuerde que hay 3 tipos de archivos, o sea, no requiere de tener, llevar ese archivo, sino porque está permanece guardado en el computador. Y es fácil de imprimir. En cambio, en la manual lo que tiene que hacer es sacar copia. ¿Ya? La seguridad, control de acceso, autoridad de seguridad, autenticación, encriptación de comunicación y el backup, que es la restauración en el caso de que se pierda se haya caído el sistema o se haya perdido la información. La interoperabilidad, intercambio de datos con otros sistemas. O sea que eso no tiene necesidad de eso. ¿Cuáles son las desventajas que tiene la historia clínica electrónica? Seguridad, el temor de la desconfianza, los costos, la forma y tiempo de implementación. Claro que un software en odontología mínimo, bien elegante está costando 6, 7 millones de pesos. Y no solamente el señor después hacer el mantenimiento, ¿ya? Que tiene que llamar a la persona que se lo instaló. Intervención del personal ajeno a la salud, que de pronto pueda llegar una persona, encuentre la manera de acceder y entonces encuentre toda la información pertinente. Y la pérdida del control. Historia clínica personal. Es una réplica de la historia clínica electrónica. Su única diferencia en los datos administrativos, es decir, en el EPS, solo se refiere a datos personales o familiares. Vamos a ver si un video aquí.
A ver si lo- parece que no salió. Y conclusión, las TIC son una gran ventaja en el área de la salud, ya que han generado una mejor calidad de vida y atención médica a lo largo del continente americano. Permiten hacer un buen uso de los recursos tecnológicos para poder aplicarlos a los diagnósticos, tratamientos y de igual manera hacer la promoción de la salud. Entonces, la actividad de hoy es que es la telemedicina y hacer un ensayo sobre la importancia de la historia clínica electrónica en el área de la odontología. ¿Ya? ¿Quedó claro, señor Fernando? Sí, profe. Ah, bueno, entonces